hablando a su vida, seas tú tocando su corazón, su mente, y seas tú, Señor, animándole, Señor, en esta hora. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que en esta noche vamos a seguir hablando acerca del tema de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué murió en una cruz? Vamos a irnos al pasaje de Hebreo, un pasaje bíblico que vamos a iniciar con él. Hebreos 10:12. Hebreos 10:12 dice lo siguiente: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de nuestro Dios. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Según la historia nos enseña de que uno de los métodos más horrendos y más terribles que ha existido para castigar a personas que es culpada de algún crimen, podríamos decir, uno de los mayores crímenes, fue la pena de muerte en una cruz. Y ese método de castigo era un método donde las personas eran expuestas a grandes sufrimientos. Las personas sufrían mucho porque el periodo de muerte en esa cruz era un poco lento. Imagínense todo lo que sufría una persona. Y ese método lo usaron los bárbaros a través de la historia. Entonces, cuando una persona era condenada a muerte, prácticamente era una persona que había cometido un delito mayor, que meritaba ese castigo. Y podríamos decir que era esa persona catalogado como un delincuente peligroso. Entonces, lo que le esperaba a esta persona al ser condenado era la muerte en la cruz. Pero en la Biblia encontramos de que nuestro Señor Jesucristo sufrió uno de los momentos más difíciles cuando Él estuvo aquí en esta tierra, el haber sido expuesto ante las personas que estaban en ese momento presenciando su muerte, presenciando su crucifixión en esa cruz. Cuando una persona moría en una cruz era considerado un delincuente peligroso, una persona que ha cometido un crimen terrible. Y en la Biblia, nosotros cuando la leemos nos damos cuenta que Jesucristo no cometió ningún crimen. Dice la Biblia que Él fue a la cruz con el propósito de salvarnos, con el propósito de darnos una oportunidad a nosotros para que alcanzásemos la salvación y nuestros pecados fuesen perdonados, y para que su sangre fuese derramada ahí y el perdón de los pecados se realizase, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. En el Antiguo Testamento vemos a los sacerdotes, a los levitas, a los hombres que adoraban en el templo. Ellos ofrecían sacrificio, y el sacrificio era que llevaban un cordero, llevaban un animalito sin mancha, sin defecto, y era sacrificado para perdón de los pecados. Lo cual ese es un tipo que apuntaba al futuro, a la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a morir en una cruz. Un cordero simbolizaba a Cristo. Un cordero, cuando era sacrificado, simbolizaba a nuestro Señor crucificado en esa cruz. Y recuerden que
que Jesucristo murió junto a dos personas, a dos ladrones, ahí, que fueron condenados a muerte porque eran los peores delincuentes. Entonces Jesús murió a la par de ellos, pero Jesús no había cometido ningún pecado. Era un hombre, era Dios y era un hombre sin, podríamos decir, estaba limpio su récord, su historial, el cual no había delitos imputados a él o crímenes. El escritor de Hebreo dice de que en el versículo 12 dice, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, porque antes de que Cristo viniese a esta tierra, se ofrecían muchos sacrificios, por el cual no podrían cubrir el pecado de la humanidad, de las personas. Pero dice que Jesucristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y luego dice en el versículo 13, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Entonces, Jesucristo hizo un solo sacrificio, ese sacrificio fue perfecto, para que todas aquellas personas tuvieran una oportunidad de que sus pecados fuesen perdonados, pero tenían que venir al conocimiento, tenían que venir a la verdad, tenían que aceptar esa obra salvífica, ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz, con el propósito de perdonar nuestro pecado, de salvarnos de la condenación eterna y darnos vida eterna. Todo el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hablan de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Nosotros podemos ver que la muerte de Cristo fue totalmente diferente al resto de los seres humanos. Porque todos los seres humanos han muerto y no han resucitado. Pero Cristo resucitó al tercer día. Y lo que murió en la cruz fue su parte humana. Él fue crucificado, pero Él siguió existiendo, él siguió viviendo, porque dice la Biblia que Él bajó, descendió a las profundidades de la tierra a predicarle a los espíritus encarcelados. Y Él siguió viviendo, pero Él vino a hacer esa obra, su humanidad murió en esa cruz, pero Él, como era Dios, Él siguió existiendo, simplemente estaba cumpliendo el plan que ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, en la cruz, Cristo cargó el pecado de todos nosotros. Nosotros podemos leer, miren, podemos leer en Primera de Corintios. ¿Por qué? Porque aún en el tiempo de Pablo, como en el tiempo de hoy, predicarle a la gente de Cristo que murió en una cruz y que eso significaba el perdón de los pecados para todo aquel que le recibiesen y aceptasen, pero también eso significaba la condenación de todas aquellas personas que rechazasen ese sacrificio en la cruz del Señor, en la cruz que Él murió, ¿verdad? Él hizo su sacrificio. Mire lo que decía Pablo, Primera de Corintios 1:18. Pablo dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Para muchos, en el tiempo de Pablo, en el tiempo de los apóstoles, cuando predicaban a Cristo crucificado, era una locura. ¿Por qué era una locura? Porque era inaceptable ante la gente en aquella sociedad de que creyeran en un hombre como vieron a Cristo, un hombre humilde. ¿Por qué? Porque él es una persona que se encargó de predicar, de compartir el mensaje de salvación, y lo crucificaron
sin haber cometido ningún crimen, ningún delito. Y ese crimen que cometió Cristo simplemente fue el venir. ¿Cuál fue el crimen? El crimen fue el venir a hacer la obra de Dios en la tierra, el morir en una cruz que ya estaba establecido por el Padre. Ese fue el único crimen. De ahí para allá no había cometido ningún crimen. Crimen, digo yo, para la gente que lo crucificaron en ese tiempo, pero la Biblia dice que él fue santo, sin mancha, sin contaminación, y no cometió delito alguno, una mala acción que fuera en contra de las leyes de aquel tiempo y en contra de las leyes morales de Dios. Entonces, ¿por qué la gente lo rechaza y no cree en Jesucristo? Porque al ver a Cristo en esa cruz, para mucha gente dijeron, a saber qué maldad hizo porque lo crucificaron, a saber qué tipo de delincuente era. Mucha gente, eso fue su concepción, la manera de ver las cosas, pero no sabían que el que estaba muriendo ahí en esa cruz era el Hijo de Dios, Jesucristo. Oh, Emmanuel, Dios con nosotros, el Dios mismo, ahí. Y entonces Pablo decía, a Pablo lo tildaron de loco, a los apóstoles igual, de loco, porque ellos no creían que el que murió en la cruz era el Hijo de Dios. Por eso Pablo le habló claro, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pablo menciona esto, ¿por qué? Porque para muchos era locura en aquel tiempo, porque era inaceptable creer en aquel que había sido crucificado en una cruz, la cruz era el método más horrendo, más terrible, el método más duro para castigar a una persona que había cometido un crimen, el mayor crimen. La cruz era la pena de muerte en aquel tiempo, la pena capital. Entonces era difícil. Pero dice Pablo, porque para algunos la cruz es locura, a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es poder de Dios. Esto es poder de Dios. Cuando Cristo es crucificado en la cruz, ahí se está produciendo la obra salvífica, la salvación para todos aquellos que creyeran en Él. Cuando Cristo muere en la cruz, la ira de Dios es desatada sobre la humanidad de Cristo. Y ahí se está haciendo justicia por los pecados de toda la humanidad. ¿Qué significa el sacrificio de Cristo en la cruz? De que cuando alguien viene y recibe por fe esa obra de Cristo en la cruz, de que es suficiente para perdonar tu pecado y los míos, y que el derramamiento de sangre perdona nuestros pecados, y que Él es capaz de salvarnos de la condenación eterna, hermano, eso es algo sobrenatural, se produce algo sobrenatural en la vida de cada una de las personas. Cuando una persona cree eso, ¿sabe qué es lo que está sucediendo? Que esa persona se está declarando no culpable ante Dios, porque ya Cristo murió en nuestro lugar. Ya Cristo murió en nuestro lugar. Como que usted esté condenado a muerte y ya lo van a crucificar, pero de repente viene otra persona y dicen, no lo crucifiquen a él, yo voy a morir en su lugar. Los cargos de él, los crímenes de él, cárguenmelo a mí y yo voy a morir en esa cruz. A él declárenlo culpable. Eso fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Pero para que usted sea salvo, para que usted sea perdonado, tiene que haber un arrepentimiento de corazón, tiene que haber una regeneración, tiene que haber un cambio en su vida, en su interior, que eso solo lo produce Dios. Y al haber ese cambio, usted es justificado por Dios. Dios lo justifica a usted a través de lo que hizo Cristo en la cruz. Por eso. Pero mucha gente hoy, eso es locura. Y Pablo decía, para muchos es locura. Pero eso que ellos no creen en eso, dice, son personas que están perdidas. Entonces, Cristo muere en la cruz. Si usted lo recibe en su corazón, usted es perdonado, usted es declarado no culpable, usted es declarado usted inocente, usted es justificado por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero para aquellos que lo rechazan, dice la Biblia, están perdidos, no hay salvación y están condenados a la vida eterna,
están condenados por toda la eternidad. Si nosotros leemos, mire, si nosotros podemos leer otro pasaje en la Biblia, Isaías 53, que ya lo conocen. Isaías 53, aquí el profeta, mire cómo se refiere a Jesucristo. Jesucristo muere en una cruz. Estoy mencionando que la cruz era el método más terrible en aquel tiempo para castigar a un criminal, a un delincuente. Y dice Isaías 53, versículo 3. Mire cómo el profeta, 700, 800 años antes de que Cristo viniera, cómo se refiere al Mesías. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, mire cuál fue el propósito, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Saben cómo le llaman este pasaje bíblico allá en Israel, aún los judíos? El capítulo perdido, el desconocido. Porque allá todavía siguen esperando al Mesías. ¿Saben por qué? Porque para ellos, para los judíos en aquel tiempo, no lo podían creer. O sea, ¿cómo el Mesías, cómo el Hijo de Dios, el Hijo del Rey, iba a morir en una cruz? ¿Qué significaba la cruz en ese tiempo? Significaba vergüenza, sufrimiento, oprobio. Y los judíos, para ellos, eso le golpeaba ¿verdad? A ellos, en su mente, en sus pensamientos, en su lógica, en su razonamiento, cómo el Hijo de Dios tenía que morir en esa cruz. Porque ellos parece que no han leído ese pasaje bíblico que ya estaba establecido de la forma en que iba a morir el Mesías, el Hijo de Dios. Y si leemos en Hechos, miren lo que pasa aquí en Hechos, hermano. Miren lo que dice Hechos. Según el apóstol Pedro, en el día de Pentecostés, miren lo que él expresa en el sermón del día de Pentecostés. Hechos 2, 22. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles, al cual Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Miren lo que sucede, lo que estaba expresando aquí acerca del sacrificio, acerca de la muerte de Cristo en la cruz. Que eso no ocurrió por pura casualidad. Ya estaba establecido por Dios que él iba a morir. Que aún en ese tiempo los romanos, aún los religiosos, los judíos que lo crucifican, Dios usó la misma maldad y la misma torpeza de ellos para que sacrificaran a Jesucristo. Pero que no fue por puro casualidad lo que estaba ocurriendo ahí. Era un plan de Dios que tenía que morir así el Mesías, el Hijo de Dios, para perdón de nuestros pecados. Pero aún Dios se valió de la misma torpeza, ceguera espiritual de la gente de ese tiempo,
los romanos, los religiosos, los judíos que estaban ahí, ellos crucificaron al Maestro, al Hijo de Dios, a Jesucristo. Y lo que dice aquí, mire, dice que el apóstol Pedro dice que no sucedió por pura casualidad, o sea que aún Dios lo permitió, que eso ya estaba planeado desde antes de la fundación del mundo. Dice, a este entregado por el indeterminado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuo, crucificándole. Miren lo que dice, lo crucificaron por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Hermanos, sinceramente, nosotros cuando vemos de que Cristo entregó su vida por nosotros y Él vino a hacer la voluntad del Padre. Juan 10, 17 dice, Juan 10, 17 le dice lo siguiente, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hermano, si Dios hubiese querido no morir en esa cruz, no padecer todo ese sufrimiento, esa vergüenza, ese oprobio por usted y por mí, inmediatamente Jesucristo se hubiera rehusado y él no hubiera muerto de esa manera. Pero dice que lo hizo por amor a nosotros, aún siendo pecadores, aún siendo culpables. El no culpable murió por lo que éramos verdaderamente culpables, usted y yo. Ahora, todos los que hemos recibido a Cristo, hemos sido declarados no culpables, hemos sido declarados inocentes, hemos sido absueltos de nuestros crímenes por la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Imagínense entonces usted lo que sucede en un juicio, cuando lo llevan al juzgado, ahí está, ¿verdad?, ante el juez, los testigos, y lo que se trata es determinar si usted es culpable o no culpable. Llegar a la verdad en ese juicio, si verdaderamente por los cargos que se le acusan, usted es culpable o no culpable. Pero aquí, ante Dios, todos estábamos condenados a muerte, éramos culpables. Por eso Cristo vino y entregó su vida, porque Jesús tuvo la oportunidad de no morir en esa cruz, de no pasar todos los sufrimientos. Miren lo que le leí en Isaías 53, despreciado y varón de dolores, despreciado, dice. Miren cómo Él sufrió por causa de nosotros. Si vamos a otro pasaje, en Juan 3:14, vamos a irnos a Juan 3:14, aquí mismo, en el Evangelio de Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Imagínense, cuando Moisés levanta la serpiente en el desierto, en motivo de fe, para que los israelitas que tuvieran fe y vieran a esa serpiente en esa cruz, ellos fuesen libres y vivieran de una picadura de la serpiente, porque todo aquel que lo picaba la serpiente por su rebeldía moría, pero el que levantaba su cabeza en fe a la cruz era libre del veneno de la muerte y era salvo pues, de esa muerte física. Pero la serpiente en sí, que esa cruz apuntaba a Cristo, que de esa misma manera, miren, era prácticamente como una profecía, como un tipo de que nuestro Señor Jesucristo
iba a padecer de la misma manera, iba a ser crucificado en la cruz. Porque aquí lo dice Juan 3, 14. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mateo 26. En Mateo 26, 42, leemos: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Mire, Jesús estaba expresando tristeza, depresión. Sabía que no era fácil ir a esa cruz. Era el castigo más terrible para una persona declarada culpable a muerte, a pena de muerte. ¿Y quién iba a morir ahí? O sea, ¿quién quisiera ir ahí? Si eso era horrible. La muerte era lentamente en la cruz, castigo, y esa persona era expuesta ahí. Imagínense que Jesucristo prácticamente estaba totalmente desnudo cuando lo expusieron en la cruz. Y por eso en la cruz representa vergüenza, sufrimiento y muerte. Pero después que Cristo murió en la cruz y la gente y los cristianos entendieron el significado de Cristo en la cruz, la cruz ha sido como símbolo del cristianismo. Porque para Dios el símbolo de la cruz y para nosotros la cruz era un símbolo de salvación y vida eterna. ¿Cómo lo asociamos? Asociamos la cruz con el significado de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en ella. Porque al morir Cristo en la cruz, para nosotros simbolizaba y simboliza salvación, simboliza vida eterna. La cruz era parte del plan de Dios, que muriera en la cruz. Entonces, amigo, es necesario que usted entienda todos los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz tenían un propósito. Primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Mire lo que dice la Biblia, mire lo que dice el apóstol Pablo, que Cristo murió en esa cruz y no había cometido ningún delito. Dice sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, es lo que le estaba diciendo. Eso ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Pero manifestado en los postreros tiempos, por amor a cada uno de nosotros. En esa cruz, el amor de Cristo fue expresado hacia nosotros. Porque ¿quién de ustedes va a dar su vida por un criminal, por un pecador, por una persona que no merece nada? Porque Jesús, en lugar de nosotros, Él murió en esa cruz. Él era santo, Él estaba libre de culpa y murió siendo no culpable por nosotros que éramos culpables. Imagínense, de esa forma Él murió en la cruz. Ahora, ¿quién va a hacer lo mismo que hizo Cristo en la cruz? Morir por cada uno de nosotros, que sabiendo que somos culpables. Solamente Cristo, solamente Él expresó su amor, solamente Él hizo la voluntad del Padre. Él vino a hacer lo que ya estaba establecido, lo que el Padre le había mandado a hacer. Morir en esa cruz. Y estuvo a tiempo, él podía tomar la decisión de no ir, pero lo hizo por amor a nosotros. En 1 de Pedro 2:24, ahí mismo leemos:
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Es lo que estaba mencionando. Cristo llevó el pecado el pecado de cada uno de nosotros en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. O sea, no fue en vano la muerte de Cristo en la cruz. Por su muerte, por los pecados que nosotros estábamos condenados por toda la eternidad. Yo le mencionaba que todo ser humano, cuando nace, todo niño, viene con el pecado original, lo que le llaman los católicos en ese término. Se usan otros términos, el pecado heredado, que heredamos de Adán y Eva. Decía el salmista que en pecado fue concebido, en maldad. Dice que él nació con pecado. El salmista decía, fue concebido en pecado, en maldad. Y lo que está diciendo es que toda la humanidad nace de la misma manera. Y por eso que todos los seres humanos, como decía el apóstol Pablo en los Romanos, que por la desobediencia de un hombre entró el pecado a toda la humanidad. Y por eso que todos los seres humanos morimos. El pecado nos lleva a la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y ese producto del pecado. El cuerpo, por causa del pecado, se deteriora. El cuerpo, por causa del pecado, se enferma. El cuerpo, por causa del pecado, se envejece. El cuerpo, por causa del pecado, a veces, de repente, una persona se enferma de cáncer. Una persona le da una enfermedad en su cuerpo y no sabemos, ni los médicos saben ni cuál fue su origen, y se murió. Porque nuestro cuerpo está cada día destruyéndose, autodestruyéndose por causa del pecado. Porque un día tenemos que morir. Esa es la ley del pecado, la ley del pecado y de la muerte. Un día vamos a morir por causa del pecado, porque por la desobediencia del hombre, en el huerto del Edén dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Y estoy hablando de una muerte física. Y si muere sin Dios y esperanza, también se produce la muerte espiritual. Por eso vino Cristo, a salvarnos de la muerte espiritual. Y si un día el Señor viene y nos haya haciendo su obra, no vamos a ver muerte física. Pero de hecho, que si la muerte nos viene, pues, dice la palabra de Dios que vamos a descansar con el Señor. Entonces, Pedro estaba claro de eso. Pedro fue testigo de que Cristo lo crucificaron, de que Cristo murió, de que Cristo lo metieron en una cueva y que resucitó al tercer día. Y no solamente él, sino 500 testigos más. Los apóstoles y 500 testigos más que vieron ese milagro y que vieron ascender a Cristo hacia el Padre. Yo en esta noche le estoy hablando como Cristo, el Hijo de Dios, que vino a hacer la obra del Padre. Pero en sí, el Padre que la Biblia habla es Dios. En sí, Jesucristo, como título, como Hijo de Dios, era Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Tres maneras de ver a Dios, pero es un solo Dios. Entonces, qué importante, hermano. Qué importante es que nosotros vengamos al conocimiento, nos quiten esa venda, esa ceguera, y entendamos por qué Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. Que Él murió en nuestro lugar, que Él pasó la vergüenza, fue exhibido ante la gente en aquel tiempo de la sociedad, totalmente desnudo, lo azotaron, derramó su sangre, lo despedazaron su cuerpo, su espalda, su costado, le metieron una lanza. Fue despreciado. Imagínense ustedes, estar ante la gente
ser exhibido ante la gente en aquel tiempo, esa sociedad, como el peor criminal. Y él no había cometido ningún pecado. Estaba el ladrón acá y estaba el otro ladrón aquí, acá a este lado. Dos, uno a la izquierda y uno a su derecha. Y uno dijo, ¿por qué prácticamente el otro estaba criticando a Jesucristo? No creyó en él como el Señor, el Salvador. Y el otro le dijo, como quien dice, cierra la boca, porque este hombre está aquí en la cruz y él no ha cometido ningún delito alguno. Y fue el ladrón cuando le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Ese hombre creyó en Jesucristo. Y por la fe, por su fe, él entendió de que lo que Cristo estaba haciendo en esa cruz era por sus pecados, por amor a él y también por el otro. Pero quien creyó en el Señor y quien creyó de que ese sacrificio tenía poder para perdonar pecados, tenía poder para salvarnos de la condenación eterna, el ladrón entendió. Y dice la Biblia que fue salvo. Porque el apóstol Pablo claramente lo dice en Efesios 2:8. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no viene de nosotros. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y luego dice, no por obras para que nadie se gloríe. Porque las obras que nosotros hacemos no añaden a nuestra salvación. ¿Qué significa esto? La obra simplemente que hacemos es producto de nuestra fe en Cristo Jesús. Si somos cristianos, si hemos nacido de nuevo, de hecho que tenemos que hacer buena obra. Y la buena obra es para recibir galardones, premios ahí en el cielo. Pero eso no te va a salvar. Es producto, la consecuencia de nuestra fe en el Señor. Hacemos buena obra no para ser salvos. Hacemos buena obra porque somos hijos de Dios, porque somos cristianos y porque vamos a alcanzar recompensa en los cielos y aquí vamos a recibir también recompensa. Porque la Biblia es clara. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. No se engañe, decía el escritor, decía Pablo, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Si sigamos para la carne, de la carne vamos a recibir consecuencias, corrupción. Pero si sembramos para el Espíritu, dice que recibiremos vida eterna. Entonces, todo lo que hacemos, lo que sembramos, cosechamos. Si hacemos buena obra, cosechamos aquí en la tierra y también en el cielo recibiremos recompensa. Pero no para salvación. Porque la muerte de Cristo en la cruz es suficiente. Alguien decía, ¿y entonces para qué? Entonces puedo hacer a mí lo que se me dé la regalada gana. No. Yo le dije yo a unos muchachos que estaban ahí y a unos señores abogados. Le dije, no. El hecho de que venimos a Cristo y alcanzamos la salvación y la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es suficiente para salvarnos. Y la salvación en nuestra vida, el cambio de nuestra vida lo produce Dios. De hecho, tiene que haber un arrepentimiento en nosotros, ¿verdad? Tenemos que pedirle perdón por nuestros pecados a nuestro Dios, a Jesucristo, aceptarnos como nuestro Señor y Salvador. Rendirnos a Él. Tenemos que pedirle perdón. Cuando nosotros le pedimos perdón al Señor y nos arrepentimos de nuestros pecados y somos conscientes de que no podemos ser salvos, no podemos salvarnos a nosotros mismos, que las obras no nos van a salvar, y reconocemos la obra de Cristo en la cruz, su sacrificio, inmediatamente se produce un cambio en nuestro ser, hay una regeneración, hay un cambio extraordinario que eso solo lo produce Dios, un cambio sobrenatural. ¿Saben por qué le digo esto? Porque los hombres más criminales, los hombres más malos, han hecho grandes cosas. Imagínense Pablo Escobar, uno de los capos de la droga, haciendo grandes obras, regalándole casa, construyendo vecindario para la gente pobre, regalándoles comida y cuántas cosas. ¿Ah? Y aún los sicarios, imagínense cuántas cosas. Ellos haciendo
buena obra, supuestamente para que cuando se mueran un día venga Dios y los perdone por todo lo que hicieron. Pero eso sí, haciendo buena obra y a un lado desechan la obra de Cristo en la cruz. Entonces, a eso me refiero, ¿verdad? La obra de Cristo en la cruz es suficiente para que usted y yo alcancemos la salvación. Y una vez que somos salvos, tenemos que hacer lo bueno. Tenemos que hacer buenas obras para las personas que Dios pone en nuestros caminos, aquellas personas que podamos ayudarle. ¿Por qué? Parte de nuestro testimonio. Y cuando hablamos de buena obra, las acciones que van a ayudar a otras personas, cuando hablamos de una buena obra, es obedecer la palabra de Dios también. Respetar sus leyes morales, no matar, no robar, no asesinar, no cometer homicidio, no hacer esto. Hay leyes que Dios estableció, que es el código moral, que es el código por el cual usted y yo debemos de regir nuestra vida aquí en la tierra. Porque hay consecuencias para usted y para mí. Porque Jesús dijo, no hagáis con los demás lo que no quieren que hagan contigo. Entonces, ¿cómo quiere terminar su vida usted? ¿Bendecido, en victoria o miserable? Porque si usted quiere hacer lo que se le dé en gana en esta tierra, usted va a cosechar lo que usted siembra. Si usted siembra amor, va a cosechar amor. Si siembra odio, va a cosechar odio. Si siembra discordia, si siembra disensiones, es una persona que quiere vivir su vida de acuerdo a sus propias leyes y deja a un lado la palabra de Dios, el código moral, sus normas por el cual debemos de caminar nosotros. Entonces usted va a sufrir las consecuencias de sus propias acciones. Somos personas que Dios nos creó moralmente responsables y somos responsables de nuestras propias acciones. Entonces en esta noche yo le digo, crea en Cristo Jesús, reconozca el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, porque eso tenía un gran valor, un gran significado, y el morir en la cruz, que ya estaba destinado, planeado, desde el consejo, dice, desde el conocimiento de Dios anticipado, ya estaba planificado de parte de Dios, y Jesucristo vino voluntariamente, y Él dijo, yo tengo el poder para hacerlo, y tengo el poder para no hacerlo. Tengo el poder para poner mi vida, y tengo el poder para volverla a tomar. Si quiero voy a esa cruz, y si quiero, no lo hago, porque es mi decisión. Pero Jesús, ¿sabe por qué lo hizo? Por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Y dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Oramos, Padre, gracias por este momento, gracias por este tiempo, Señor, que me permitiste el compartir con cada persona en esta noche, que nos estuvo sintonizando, Señor, a través de la televisión Canal 88, Fe y Esperanza.